pero ¿qué pasó? Bueno, buenos días, doctor Lareo. Hola, No. hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Yo soy tal? Laura Buen día. Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Somos, bien, somos soy una de las organizadoras. Nancy está, que es moderadora, está terminando otra charla, ya viene para acá. Así Bueno, que esperamos un poquito y empezamos. bueno, genial. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar. Estamos llegando casi al final, así que estamos muy contentos. Doctor Rodolfo. Hola Laura, ¿cómo te va? Terminando por fin. Por fin terminando. Realmente muy lindo congreso. Mucha convocatoria, buenos temas, buenas presentaciones, algunos pequeños defectos propios de esto nuevo, Exactamente. inevitable, pero bueno, realmente muy bueno salió. Bueno, me alegro mucho que haya gustado y ojalá que podamos volver a hacerlo alguna vez y pronto. Yo creo que esto tiene que quedar, no sé si virtual, pero seguir con los congresos del NOA. Vos sos joven, vos todavía no llegaste a ver los congresos presenciales que hubo en algún momento. Yo me acuerdo el último que fue en Jujuy, en el Oasis regional. Se venían haciendo sistemáticamente y muy bien. Así que tenemos que seguir, esto es el comienzo, yo creo que esta llamita tiene que quedar encendida. Y apoyar al próximo que viene, haremos todo el esfuerzo necesario como para que sigan haciéndose. Eso es, porque no solo hay que reflotar esta regional por la parte científica, sino por la parte gremial. Nos tenemos que unir porque esta es una pelea, la gremial va a ser dura y hay que enfrentarla. Tenemos el apoyo de la asociación, eso es algo importante. Entonces tenemos que aprovechar todas esas situaciones para empujar todos juntos. Seguro, Doc. Ojalá que podamos seguir. Esperamos que se conecte el otro comentador. Debemos seguir. Ah, sí, por supuesto. Así de esta forma es buenísimo, pero bueno, ojalá que podamos. Sí, no, bueno, pero tiene su encanto el presencial, ¿eh? Seguro que sí. A muchos les gusta, a mí no tanto. Yo prefiero así. Yo prefiero el presencial. Sí, totalmente. No, yo creo que el contacto, la relación es totalmente distinta. Tiene su encanto el presencial. Yo creo que se acotan mucho los tiempos acá en el tema virtual. Ahí hay que adaptarse. Nosotros los más grandes nos cuesta un poco más adaptarnos. Bueno, ahí está la comentadora presente, la moderadora está presente y Gabriela también, así que Nancy, buen día. Hola, buen día. Palabra. Bienvenida. Bueno. Hola, buen día. Estamos acá para presentar a la doctora Acuña, que va a presentarnos un caso clínico del Hospital Pablo Soria. Ya trabaja como residente de cuarto año. Va a hablar sobre la cifoidea. Tenemos además el honor de compartir esta presentación con el doctor Nicolás Lareo de Buenos Aires, que es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía y miembro de la Sociedad Hispanoamericana de Hernias, es cirujano del Servicio de Cirugía General del Hospital General Manuel Belgrano. Y contamos con la participación del doctor Guillermo Hugo Layuz de Tucumán, que también es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, miembro de la Sociedad de Cirujanos de Tucumán. Es fundador de la Residencia de Cirugía General en el Sanatorio 9 de Julio y cirujano del Servicio de Cirugía del Hospital Ángel Padilla, coordinador de la Unidad de Pared Abdominal. Gaby, ¿puedes compartirnos tu presentación? Activa el audio, Gaby. Buenos días a todos los que están presentes. Bueno, mi nombre es Gabriela Acuña, como dijo la doctora, soy residente de cuarto año del Hospital Pablo Soria. Voy a presentar el caso de una ventlación subsifoidea que resolvió el equipo de pared abdominal del Hospital Pablo Soria.
el paciente, un varón de 65 años de edad, que consulta por una tumoración abdominal en epigastrio, que se exacerba ante esfuerzos físicos y tiene dolor abdominal leve a moderada intensidad. Los antecedentes patológicos, una obesidad con un índice de masa corporal de 37. Como antecedentes quirúrgicos, una laparotomía exploradora por un trauma penetrante de abdomen hace 37 años y una colecistectomía convencional en el año 2013. Al examen físico, durante la inspección, se observa un abdomen globuloso, simétrico, presencia de cicatriz subcostal derecha y cicatriz mediana supraumbilical, un ombligo centrado, un vello acorde a edad y sexo. En Valsalva y de pie se evidencia una tumoración en región epigástrica. A la palpación es un abdomen que está blando, depresible, donde se palpa un defecto de 7 por 10 centímetros de diámetro a nivel de epigastrio, con leve dolor a la palpación. Se trata de una tumoración reductible e incoercible. No presenta defensa ni peritonismo. A continuación voy a presentar las imágenes del paciente en decúbito dorsal. Y de acuerdo a la clasificación europea, se la identificó como una eventración M1 W3. En las siguientes fotos, el paciente ya de pie, se ve que es una tumoración incoercible. Ahora, ¿qué estudios complementarios imaginológicos solicitaría? Acá tengo varias opciones. Ecografía, la tomografía abdominal contrastada, la tomografía abdominal en reposo y Valsalva, la resonancia magnética abdominal. Bueno, el doctor Guillermo Layuz nos podría comentar, por favor, qué le parece con respecto al diagnóstico de este paciente. Hola, ¿está el doctor? No lo vi conectado, Nancy. Está el doctor Lareo Sí. conectado. Y... El doctor Lareo, por favor. Sí, está conectado la Yuse. Tendrá silenciado el micrófono. Perfecto. Bueno, respecto a la pregunta, claramente es una hernia subsifoidea y específicamente respecto a lo que se está planteando, qué método complementario utilizar, creo que la tomografía abdominal en reposo y en Valsalva es el gol estándar hoy para valorar adecuadamente este tipo de pacientes, y sobre todo en este caso tan especial en el que manejar bien los diámetros y qué es lo que tiene la eventración es tan importante por la dificultad técnica que ofrece la zona, así que mi elección sería la tomografía en reposo y Valsalva. Seguí, Gaby. Bueno, efectivamente, coincidiendo con el doctor Layuz, en nuestros servicios se decidió optar por una tomografía abdominal en reposo y Valsalva. Las imágenes, tenemos acá un parcial donde evidenciamos el defecto de 7 centímetros en paciente en reposo. Y en la siguiente imagen ya el paciente en Valsalva. El defecto se agranda a 10 centímetros. En un corte coronal también evidenciamos la presencia del pseudosarco y se puede apreciar que es un contenido epiploide. Bueno, además de los estudios imaginológicos, solicitamos un laboratorio con coagulograma, una valoración por cardiología, una valoración nutricional, recordando que el paciente tiene un índice de masa corporal de 37, y una valoración por neumonología con estudios de función respiratoria, resultando el mismo normal. Ahora, agregaríamos algo más a la preparación prequirúrgica. Las opciones serían el neumoperitoneo, la toxina botulínica, ambas o ninguna. El doctor Lareo, por favor, si puede comentarnos. Bueno, con respecto, me quedé con la anterior, con respecto a la tomografía, está bien, nosotros hacemos lo mismo.
y a veces, si el tomógrafo lo permite, también podemos lograr unas imágenes 3D, una reconstrucción en 3D, para ver bien el tipo de defecto. Con respecto a la neoadjuvancia, defectos de más de 10 centímetros, quizás a veces conviene hacer alguna neoadjuvancia con algunas de estas opciones que tenemos, pero verdaderamente son un desafío las eventraciones subsifoideas, porque están muy cerca de relieves óseos, lo cual eso es complejo para hacer una reparación, y muchas veces uno quiere aproximar los bordes y no llega. Así que, bueno, es para tenerlas en cuenta. Muy bien. Entonces, elegiría alguna de estas, o el doctor Layuz, ¿cuál elegiría de estas opciones? Bueno, coincido con Nicolás que es un desafío, pero la verdad que la experiencia no es muy amplia para nosotros en este lado de la Tierra, porque no son muchos los casos que se nos presentan, y considero que ante la rigidez que nos da el reborde óseo, no sé si vamos a lograr muchos resultados con la toxina en este caso, y tampoco tenemos una pérdida de domicilio que justifique un neumo. Yo creo que con las variables técnicas que hoy existen, optaría por ninguna y seguir adelante con el procedimiento como creo que lo tenían pensado ustedes. Bien, bien. Doctora Acuña. Bueno, efectivamente, nosotros no hicimos ninguna adjuvancia. Ahora, con esta pregunta, ¿cómo lo resolvería? Apunto a lo que es la vía de abordaje, una cirugía laparoscópica, cirugía convencional. Y si hablamos de cirugía laparoscópica, propongo las siguientes técnicas: IPOM, IPOM Plus, ETEP u otra técnica. Y cuando hablamos de cirugía convencional, propongo el cierre anatómico, el cierre con prótesis, y a su vez, ¿qué prótesis? Un polipropileno liviano, un polipropileno pesado o mallas combinadas. Bien, con respecto a estas opciones, ¿el doctor Lareo tiene alguna experiencia con esta reparación de forma laparoscópica? Sí, tengo experiencia escasa, porque son casos que ni siquiera la bibliografía o grandes grupos dedicados a las paredes tienen tanta casuística. Por vía laparoscópica tengo una bastante reciente, un paciente flaco con un traumatismo cerrado de abdomen. Lo operan en Mar del Plata, le hacen una esplenectomía por una laparotomía mediana, y me llega a mí con una eventración más o menos de unos 8 centímetros. Inicié un procedimiento ITEP, y la verdad que la cirugía, puse los trócares por debajo del ombligo, y cuando llegando ya al extremo superior, al reborde óseo, no me alcanzaron el espacio para seguir trabajando. Así que es un desafío encararlo por vía laparoscópica. Nosotros tenemos bastante experiencia en la laparoscopía extraperitoneal e intraperitoneal también. Yo creo que si no hay demasiada experiencia, hay que abordarlo por vía convencional y pensar en lo que supongo que hicieron ustedes, una doble de prótesis. Muy bien. Sí, en coincidencia con lo que plantea Nicolás, creo que el ITEP es una técnica que va a dar solución a este tipo de patologías, pero la curva de aprendizaje, la experiencia, el manejo de la zona lo plantea como algo difícil, y sobre todo cuando los subsifoideos empiezan a funcionar los planos y se hace difícil. Así que yo creo que potencialmente esa sería la gran técnica para resolver esto, pero hay que hacer escuela y aprenderlo. Si el anillo hubiera sido un poco más pequeño, por ahí hacer un IPOM Plus
podría haber sido una alternativa, pero con el diámetro que tiene esto y en función de la experiencia que hay, me parece que con 10 centímetros hay que ir a una técnica convencional. Muy bien. Continuemos entonces. Bueno, efectivamente, coincidiendo con lo que dijeron los especialistas, nosotros elegimos la vía de abordaje convencional y el cierre con prótesis. En primer lugar, porque no tenemos experiencia en el abordaje laparoscópico de las demostraciones, y en segundo lugar, como dijeron, es el desafío anatómico que impone la zona. Ahora, la técnica que elegiría. Si hacemos una técnica de ripstopa, técnica de doble malla ajustada de Carbonell Tatay, una técnica de colocación de malla supraponeurótica sin cierre del defecto herniario, y una técnica con colocación de malla supraponeurótica con cierre del defecto herniario. Bueno, lo dejo a Nicolás que arranque. Bueno, volviendo un poquito al comentario anterior, no hay, están descritas en la bibliografía desde un cierre simple hasta una colocación de doble malla. El problema de esta patología o de esta eventración en particular es ese, es que muchas veces no cierra. Así que una de las casuísticas más grandes que hay es la de Carbonell, que tiene alrededor de 40 casos. Y hasta el momento ninguna recidiva, así que, y sobre todo con el diámetro que tiene este defecto, encarar una cirugía pensando en una colocación de doble malla me parece lo más correcto. No sé, Guillermo, si tenés experiencia en estos cierres. Lo que pasa que la experiencia, yo estoy a nivel público, estoy en el Hospital Padilla, y es excepcional que se plantee una M1 como única. Por lo general son combinadas, son eventraciones más grandes, entonces se utilizan otras técnicas. Para este caso tan puntual no hay mucha experiencia, y como vos decís, creo que lo de Carbonell es la mejor propuesta en este caso. Sin embargo, hace poquito salió un trabajo muy nuevo que el propio Bonafé hace una reconsideración de lo que habían iniciado hace muchos años, y comparan la técnica de la doble malla ajustada con una RIPS estopada, y los resultados son parecidos, inclinándose ellos incluso por la RIPS en esta nueva valoración de la patología. Pero claro, con anillos más pequeños. Yo creo que lograr el cierre de la pared anterior para hacer una RIPS en este caso va a ser muy poco probable, así que coincido, me inclino hacia la técnica de Carbonell con la malla ajustada. Doble malla, mejor dicho. Muy bien. Doctora Acuña. Bueno, efectivamente elegimos la técnica de doble malla ajustada del Carbonell Tatay. El paciente es llevado al quirófano, se realiza antisepsia, campos, antibiótico profilaxis, inicia el procedimiento a través de una incisión mediana supraumbilical, resecando la cicatriz previa. Se procede a lo que es la disección del tejido celular subcutáneo, quedando expuesta a la aponeurosis unos 10 centímetros alrededor del defecto. Luego se produce la invaginación del pseudosaco y la confección del plano retromuscular para ubicar la primera prótesis. En este caso, el servicio utilizó una Ultra Pro de 10 metros, fijándola con puntos en U que involucran toda la malla, transmusculares. Luego se procede a la colocación de la segunda malla ajustada al defecto y fijada con puntos de Vicryl 2.0 en forma de surgel. Ahí podemos ver cómo queda ajustada la malla, efectivamente. Luego se coloca drenaje en el tejido celular subcutáneo, se realizan puntos de Barodi y el cierre de la piel.
El paciente obtiene el alta hospitalaria al segundo día postoperatorio. Se le indican analgésicos y controles reglados por consultorio externo. En el primer control postoperatorio, a los 10 días de la cirugía, el paciente consulta con una tumoración blanda, se le había desplazado el drenaje en tejido celular subcutáneo, se interpreta como un seroma, complicación, por lo que se decide hacer una punción y evacuación del mismo. Después, en un control postoperatorio alejado, a los 3 meses de la cirugía, vemos la reparación interna. Le hacemos hacer un esfuerzo, una maniobra de Valsalva, y vemos cómo toda la pared continúa reparada. Como consideraciones finales, las hernias o eventraciones cistoideas se presentan como una patología de muy difícil enfoque quirúrgico. Tener un saco muy próximo a los relieves costales óseos y esternón condiciona mucha tensión en los márgenes, haciendo difícil su reparación, tanto por vía abierta como laparoscópica. La técnica de doble malla ajustada de Carbonell Tatay presenta como una opción reproducible y con resultados satisfactorios, pero se requieren series aleatorias y homogenizadas con largos seguimientos para conclusiones finales. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún comentario con respecto a la técnica aplicada en este caso? No, la verdad felicitarte porque el cierre de estos defectos es muy complejo y hay que planificarlo muy bien. La verdad que el resultado fue bueno. En lo particular, el único comentario que tengo yo es, en mi experiencia, la malla Ultra Pro hace por lo menos 3 o 4 años ya que no la utilizo. Es una malla, si bien fue una malla que vino a revolucionar la laparoscopía por su fácil maniobrabilidad, sobre todo en el espacio extraperitoneal, he tenido algunas recidivas y de hecho en algunos lugares ya la sacaron del mercado. Es una malla de muy bajo peso que se reabsorbe, que tiene mucha reabsorción. Así que yo hubiese hecho exactamente lo mismo, pero con una malla de polipropileno. Y la segunda malla, la malla ajustada, me parece que usaron una malla macroporosa, que también es lo que hubiese hecho yo. Es mi experiencia con la Ultra Pro. Sobre todo en vía laparoscópica. En vía convencional no creo que la haya usado. Bueno, hay una pregunta aquí que menciona el Lipón Plus en defecto de línea media y cuál es el protocolo previo para este abordaje. Nosotros en el hospital no tenemos experiencia con la laparoscopía, como describió la doctora Acuña, así que si ustedes tienen alguna experiencia. Sí, yo con IPOM hemos tenido bastante experiencia también. Lo que pasa es que para hacer un IPOM, el problema es, primero, si uno la va a hacer en una entidad pública, necesita una malla de contacto. Y una malla de contacto hoy en día es muy difícil de conseguir. Así que, y por otro lado, cerrar ese defecto, bueno, yo supongo que la pregunta es con un defecto un poco más pequeño, ¿no? Uno no se animaría con un defecto de más de 10 centímetros a entrar por vía laparoscópica, sobre todo en este tipo de defectos. Así que el IPOM tiene esa particularidad. Es una técnica que para iniciarse es la ideal, porque es un lugar o una cavidad donde uno está acostumbrado a trabajar, a diferencia del espacio extraperitoneal, que hay que tener ya un poco más de experiencia. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, con respecto a lo que acaba de decir Nicolás, la verdad que
un IPON ahí hubiera sido bastante difícil. En lo personal, trato de evitar cualquier variable de IPON o IPON Plus, porque, bueno, el dejar las mallas en contacto visceral es un conflicto que si bien no hay nada que rechace la opción de dejarlas ahí, cada día hay más evidencia de que la malla en contacto visceral tiene sus consecuencias. Entonces, no en este caso, sino en los casos de las eventraciones de la línea media y de un diámetro menor, el TAP ventral lo prefiero como una opción. Y a veces me pregunto, nunca lo he hecho, pero me parece que ponerle un poco más de énfasis y desarrollo al tema de la técnica Lira podría ser algo a desarrollar, ¿no? Me parece como muy, muy interesante, con el inconveniente de lo que acabo de decir, la malla dentro de la cavidad, que no me gusta mucho. Con respecto a esta técnica que hicieron ustedes, una consulta y una sugerencia. La consulta es, vi que la segunda malla la fijaron con material reabsorbible, y cuando uno empieza a buscar los metaanálisis ve que parece una tontera, pero sin embargo el uso de suturas irreabsorbibles tiene mejores resultados en cuanto al índice de recidiva. Entonces, ¿por qué no usar un material irreabsorbible al fijarlo a los bordes del músculo? Y por otro lado, algo que se empieza a decir, yo lo escuché hace un par de años atrás por primera vez, que decían, los pacientes que se operan por un aneurisma de aorta son pacientes que deberían llevar una malla supraponeurótica, o sea, en el celular subcutáneo, para prevención de eventraciones. Porque, bueno, se supone que son pacientes que tienen alguna enfermedad del colágeno y que tienen predisposición a hacer eventración. Y buscando en la literatura me encuentro que en pacientes que tienen, como en este caso, que tienen una subcostal y una mediana, o en las bisubcostales, se están planteando, che, empecemos a dejar una pequeña malla en el cierre de la primera laparotomía para reducir el índice de eventraciones. Y hay algunos trabajos que plantean que el índice de eventración en esos pacientes es un 17%, y colocando la malla como prevención baja a un 1,7%. Así que, bueno, pequeñas consideraciones que nosotros no tenemos experiencia, pero que por ahí son cosas a tener en cuenta. Sí, con respecto a la sutura que nosotros tenemos de elección, las suturas reabsorbibles, para evitar el efecto de cuerpo extraño y reducir la cantidad de material protésico y la posibilidad de granulomas. Entonces, por eso era la elección. Vimos sobre todo la que queda expuesto a la aponeurosis. Y por supuesto que también vimos que depende del grosor del apareo, de la cantidad de tejido celular. Muchas veces los pacientes que hacen granulomas y que se evidencian son en realidad los pacientes más delgados, no los pacientes que presentan este índice de masa corporal. Nancy, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Hola, doctor. ¿Puedo? Sí, simplemente dos comentarios. El primero con respecto al abordaje laparoscópico de este tipo de hernias incisionales, que son las subsifoideas. Creo que Derlin preguntó sobre que él hubiese hecho una técnica IPON. No tengo duda que en manos de Derlin hubiese sido un resultado favorable. Ahora, estamos hablando de un tipo especial de hernia incisional. Estamos hablando de una patología donde las relaciones anatómicas son muy importantes, y no debemos olvidarnos que a veces, con el afán de poder llegar a hacer una buena cobertura de la malla por vía laparoscópica, a veces se pueden dañar estructuras, y de hecho han sido publicadas lesiones de pericardio con taponamiento cuando se abordó por vía laparoscópica. Yo creo que hoy la tendencia fundamentalmente es tratar de evitar dejar la malla en contacto con las vísceras, evitar todo tipo de técnica, por más que se trate de mallas aptas o con doble faz para poder dejarla en este espacio. Yo creo que esto es una técnica que fundamentalmente evita el cierre del defecto, y al poner la doble malla, y ahí va la respuesta a lo que Guillermo recién comentaba, el material de sutura.
Cuando uno fija las mallas, nosotros empezamos a fijar las mallas siempre con un material irreabsorbible. Hoy estamos cambiando y tratamos de hacerlo ya sea con un PDS o con un Biclip, con una reabsorción retardada. Y la verdad que no hemos tenido como causa de recidiva al material de sutura. Sin embargo, sí hemos tenido beneficios en los que respecta a veces cuando vos encuentras algún sinu persistente y ves prolene, ves nudos de prolene, bueno, todas esas cosas las hemos evitado con el uso de este material. Esos eran los comentarios que quería hacer. Bien. Gracias, doctor Cano. Hay una pregunta también que se refiere al caso de hernias subcostales secundarias a colecistectomías abiertas, si se puede emplear esta técnica. ¿Quién contesta? Bueno, a ver, si me adelanto, si tengo una hernia, una eventración subcostal, por ahí ya no es tan estricta la cuestión como en este caso y se pueden optar por algunas otras opciones. En ese caso, la técnica de la malla preperitoneal es una alternativa, o también de la doble malla, pero ya en algo más parecido a lo que plantea en una de las preguntas del doctor Juárez Múas, colocar una doble malla, pero la segunda no inlay, sino online, remedando un poco lo que propone Moreno Egea, que también usa el saco dentrógeno como un elemento de refuerzo de la pared. Así que por ahí optaría por esa variable en el caso de la subcostal. Bien, ya estamos en horario, si podríamos ir concluyendo, por favor. Bueno, yo quería también acotar un poquito con respecto a esa pregunta. Siempre hay que estudiar al paciente con una buena tomografía. Todo depende del tamaño, del defecto y de la distancia. Por ahí un extremo medial de subcostal de Kocher tiene un buen margen con respecto a los rebordes óseos, entonces uno se puede largar a hacer alguna vía laparoscópica. Todo depende de eso, de la distancia al reborde óseo y del diámetro del defecto. No importa qué incisión tenga el paciente. Y le quería hacer la última pregunta a Carlos Cano. Buen día, Carlos, gracias por la invitación. Con respecto a la malla Ultra Pro, a Nancy y a Carlos, a los dos, ¿qué experiencia tienen? ¿La siguen usando por lo que veo? ¿Qué experiencia tienen con esa malla? Porque la verdad que nosotros acá en donde trabajamos la discutimos mucho. Yo creo que estas mallas Ultra Pro, que es una malla combinada, un polipropileno de bajo peso, cuando uno puede cerrar la hoja posterior o puede cerrar el defecto, generalmente a veces no es necesario usar un polipropileno pesado. Está visto que este tipo de malla con el cierre facial soporta la tensión de la pared abdominal. La verdad que nosotros la comenzamos a usar y cuando no nos da la seguridad porque el defecto no ha sido cerrado o por cualquier otra situación, generalmente preferimos el polipropileno pesado. No sé si Nancy quiere acortar algo al respecto. No, muy bien, estamos ya con el tiempo justo, así que por favor les agradezco a todos la participación. Muchas gracias, Gaby, por aportar la experiencia en el servicio. Muchas gracias a los doctores por aportar también su experiencia. Todo suma y siempre la conclusión es que cada uno también trata de abordar de acuerdo a sus posibilidades y habilidades técnicas, ¿sí? Así que muchas gracias a todos. Damos por finalizado esta presentación.